Y si va a abrir su celular, nomás lo abre para leer. Marcos, capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 40 al 45. ¿Lo encontró? ¿Me sigue con su vista? Dice la palabra de Dios a la letra. En el verso 40 de capítulo 1 de Marcos. Vino a él un leproso, o sea, a Jesucristo, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Verso 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Con esa lectura vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Sergio. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Saben de que Dios es bueno y su amor y su misericordia, dice la Escritura, que son para siempre. ¿Alguna vez en su vida se ha sentido rechazado? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido cuando ha sido rechazado? Ya sea que haya sido rechazado por un hombre, una mujer, haya rechazado, se ha rechazado en el trabajo, se ha rechazado en la iglesia. O sea, la pregunta es: ¿ha sido rechazado en algún momento de su vida? ¿Y cómo se siente? ¿Saben de que hay gente que ha muerto, se ha quitado la vida por el rechazo? Hay gente que ha sido rechazada y ha perdido la vida. El punto es porque esa persona que se ha quitado la vida es porque no conocieron de Jesús. ¿Saben de que Jesús, Él mismo lo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y a Él es el que se debe de conocer, y es el que se debe de presentar en donde quiera que uno va, presentar a Jesús. Porque tal vez en cualquier momento usted se va a encontrar con alguien que necesita una palabra de aliento. Tal vez alguien necesite escuchar una palabra que le motive, que le anime. Estos días son días muy duros, muy fuertes, muy desagradables. Y cada día los días van a ir siendo peor y peor y peor. El tema de hoy le he titulado: ¿puedes limpiarme? ¿Saben de que este mundo está totalmente contaminado? Y si nosotros vivimos en un mundo contaminado, ¿cómo creen que estamos nosotros? Vamos a ponernos en oración para que el Señor dirija este tema y que sea de ayuda para cada uno de los presentes y los que puedan estar viendo a través de esa pantalla. Vamos a orar. ¿Puedes limpiarme? Amado Padre Celestial, hoy en este día, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos. Queremos escuchar de ti, Señor, esas palabras de aliento, esas palabras de vida, Señor, en las cuales el mundo necesita, Señor. Estamos en un mundo lleno de angustia, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, Señor.
Tal vez hemos sido rechazados en algún momento de nuestras vidas o estemos siendo rechazados en estos momentos. Te pedimos, Señor, que pongas paz en el corazón de todo aquel que sienta algún tipo de rechazo. Pero lo más hermoso es que si tú estás pasando por ese momento, acércate a Jesús. Él jamás te rechazará. Él siempre estará con los brazos abiertos esperándote que tú llegues. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice el versículo que llegó una persona, ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo estaba esa persona? Esa persona tenía lepra. ¿Han oído ustedes hablar acerca de la lepra? Bueno, pues se dice que la lepra era una de las enfermedades más mortíferas en el Oriente, ¿sí? Entonces, era una de las enfermedades más mortíferas en el Oriente. Y la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes ¿de qué? De temor. Dice que aún a los más valientes se llenaban de temor. ¿Ustedes en algún momento vieron a una persona con lepra? Bueno, yo voy a México, donde yo vivía en México, a 2 cuadras está un hospital de enfermos con lepra y enfermos mentales. Es un hospital muy grande que ese hospital lo hizo 2 artistas, voy a nombrarlos. 2 artistas lo hicieron, que fue, entre ellos estaba el Loco Valdés y Juan Gabriel. Fueron ellos a inaugurarlo ese hospital, y ahí en ese hospital había gente con lepra. Entonces era muy, muy peligroso que la gente se saliera de ahí, ¿no? Pero dice aquí el tema que aún los más valientes tenían temor cuando miraban venir a una persona con lepra, porque la ley ritual declaraba al leproso como si ya estuviera muerto. O sea, imagínense esa persona que tenía esa lepra, ya se le declaraba como una persona muerta. ¿Cómo creen ustedes que se sentía esa persona al ser rechazado de esa manera, que viniera pasando y la gente lo mirara y huyeran de él? Que huyeran de él. Entonces, él era despedido de las habitaciones de los hombres. Por decir, si esa persona se encontrara en este lugar, ¿ustedes creen que íbamos a mantener a una persona con lepra aquí? ¿Qué teníamos que hacer? Separarlo. ¿Cómo se iba a sentir esa persona al ser separado de la congregación? ¿Cómo iba a sentirse esa persona al decirle, ¿sabes qué? Lo sentimos, no puedes estar aquí porque nos puedes contagiar? Era triste para esa persona, y es triste para cada uno de nosotros ver que nosotros no estamos exentos de poder pasar por cualquier tipo de enfermedad. Ahora, cualquier cosa que tocase, ¿cómo creen que quedaba? Cualquier cosa que tocara a él quedaba impura, y su aliento contaminaba el aire. Cuando llegó la enfermedad del COVID, ¿qué pasó? ¿Cómo estábamos todos? ¿Cómo veníamos a la iglesia? Con mascarilla. ¿Por qué? Bueno, sin embargo, estábamos todos juntos y no sentíamos un tipo de rechazo, porque estábamos todos juntos. Entonces, lo que pasaba con el leproso es que a él también lo aislaban al lugar donde había puros leprosos como él. Entonces, esa gente ya sentía que ellos ya no tenían esperanza.
Ellos vivían aislados de la ciudad, ellos estaban lejos de la gente, olvidados por la sociedad, sin esperanza, sin ningún tipo de felicidad en sus vidas. Ellos estaban totalmente desahuciados. Únicamente esperaban morir, cuando la ley ya los había declarado muertos. Entonces, el sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia. Hermanos, qué triste que a un padre de familia lo separen de sus hijos y que él voltee a ver a sus hijos despidiéndose de ellos y que jamás los va a volver a ver. Despedirse de su esposa, despedirse totalmente de toda su familia y irse lejos de ellos. Lejos de ellos. ¿Cómo creen que esa persona, al ir retirándose de allí, iba a estar viendo a su familia quedarse atrás? Era temible, era horrible para ese hombre ver que no había esperanza para ellos. Entonces, nosotros vemos que ese hombre sufría, ese hombre estaba sufriendo, a pesar de que tenía la enfermedad, todavía sufría interiormente en su corazón. Ver que se iba a quedar sin sus seres amados, sin sus seres queridos, separado de la congregación de Israel y condenado. Ese hombre era separado de la congregación, separado de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían ¿qué? Una aflicción similar. Ahora, ni aún los reyes y gobernantes estaban exentos. Si un rey, si un gobernante, un monarca, atacado por esa enfermedad, debía ¿qué? Entregar su cetro y huir de la sociedad. Imaginémonos a un presidente llegar a tener ese tipo de lepra. Él tenía que entregar su presidencia, tenía que dejar absolutamente todo y aislarse con aquellos que estaban allá desahuciados. Tener que pasar el resto de su vida ahí. Entonces, lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Él tenía que llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a ¿qué, mis hermanos? Él estaba obligado a declarar que tenía la lepra. Era una obligación de él declarar que estaba leproso. Y él debería de gritar que era inmundo. Soy inmundo, soy inmundo. Le gritaba a la gente que miraba que él venía, tenía que gritar, soy inmundo. ¿Para qué gritaba eso? Para que la gente no se arrimara y se diera cuenta que tenían que huir de él. Tenían que huir de él, porque si no, si él se arrimaban a él, se iban a contaminar. ¿Y qué iba a pasar? Entonces imagínense qué pasaba por la mente de ese hombre al tener que gritar, decir que estaba inmundo, decir que estaba leproso. Era triste, mis hermanos. Era triste. Viajemos nosotros en el tiempo y démonos cuenta que tenemos una enfermedad y tenemos que declararla a la gente para que no se arrime a nosotros. Es triste. Dice que el clamor inmundo, inmundo, que en tono triste exaltaba el desterrado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. La gente que escuchaba esas palabras decían, vámonos de aquí. Lo aborrecían a la persona por tener esa enfermedad. ¿Cuántos de nosotros a veces miramos personas en la calle mal aseados y los vemos y no somos capaces? Al contrario, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Imagínense
Si a estas personas nosotros les damos la vuelta, imagínense ver a una persona con la lepra y él diciendo que tiene lepra. Ahora, no era únicamente eso, él mostraba su cuerpo lleno de lepra. Tenía que mostrar su cuerpo de que él estaba enfermo. Es triste, pero es una realidad. Mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en ese tipo de enfermedad. Aunque hoy día se ha encontrado cura para la lepra, ¿sí? En aquel tiempo no había cura. La única cura, ¿quién era? Había una esperanza para esa cura, y esa cura era nuestro Señor Jesucristo. Él era el único que podía sanar esa enfermedad. Yo no sé qué enfermedad tengas tú este día, yo no sé qué enfermedad estés pasando, qué enfermedad pueda tener un vecino, un familiar, un amigo, yo no sé. Pero lo que sí te puedo decir, que hay cura para esa enfermedad que él pueda tener, y esa cura se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo puede curar. En la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo, había muchos enfermos, tales a quienes les llegaron un rayo de esperanza. Ese leproso, hermanos, se paró a lo lejos. Se paró a lo lejos a ver cómo Jesús sanaba personas, porque él había oído hablar de Jesús. Y él empezó a ver, a seguir de lejos a Jesús. Lo empezó a seguir de lejos y ver que él cómo sanaba enfermos. Él miraba cómo personas que ya estaban al punto de morir, las resucitaba, les daba vida nuevamente. Entonces ese hombre, el versículo dice que, el texto dice, miren lo que dice el texto de Marcos 1, que dice el versículo 1. El versículo 40, el versículo 40. Vino él el leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. ¿Ustedes creen que fue fácil llegar ese leproso a Jesús? No fue fácil, mis hermanos. No era fácil. Imagínense cómo él pudo haber batallado para poder haber llegado a Jesús. La desesperación que él tenía de ver cómo Jesús sanaba a aquellas personas. Recuerdan ustedes que Jesús llegaba y se le amontonaba a la gente para ser sanada. Entonces este hombre, viendo que ahí había una esperanza, un rayo de esperanza, empezó a nacer un poco de fe en él y dijo: este es mi momento, es mi oportunidad, pero ¿cómo puedo llegar yo allí? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo? Tengo que declarar que soy inmundo, ¿cómo voy a llegar? Y la multitud está rodeado de Jesús. Jesús está rodeado de gente. ¿Cómo yo voy a poder llegar a Jesús? ¿Por qué no dice que Jesús fue al leproso? Dice que el leproso llegó a Jesús. Entonces, hermanos, ¿es fácil llegar a Jesús? No es fácil. La vida para llegar a Jesús no es fácil. A veces nosotros creemos que la vida de llegar a Jesús es fácil. No es fácil. Hay luchas, hay obstáculos en los cuales nosotros tenemos que brincar, tenemos que esquivar, tenemos que luchar para poder llegar a Jesús. Para que puedas llegar a Jesús tiene que nacer un rayo de fe y decir: yo quiero llegar a Jesús porque yo tengo este tipo de enfermedad, yo tengo este tipo de dolor. Yo no sé, pero lo que yo sí sé es que Jesús te puede sanar. ¿Tú crees que para tu enfermedad no hay cura? Hay cura para tu enfermedad. Porque Jesús es tu cura. Jesús es tu medicina. Pero mire, pero desde los tiempos del profeta Eliseo, no se había oído nunca que sanara a una persona en quien se declarara esa enfermedad. Dice que desde los tiempos de Eliseo no había visto a nadie que se aliviara de la enfermedad de la lepra. Entonces, ese hombre no había visto algún tipo de cura de esa enfermedad.
Pero para que él pudiera ser sanado tenía que nacer esa fe en él. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, mis hermanos, Abel ofreció mejor sacrificio. Tenemos que tener fe para que nosotros podamos ser sanados y limpiados. No se atrevían a esperar a Jesús. Dice, no se atrevían a esperar que Jesús hiciese por ellos lo que por nadie había hecho. Imaginémonos, vamos a ver esta escena. ¿Recuerdan ustedes el paralítico aquel que gritaba, Jesús, Jesús? ¿Qué decía? ¿Qué decía la gente? ¿Qué le decían? Cállate, cállate. Imagínense a ese hombre que únicamente que gritaba y le decían, cállate. A Bartimeo, cállate, cállate. Imagínense ver a ese leproso caminar hacia Jesús. Imagínense ver a ese leproso. Hermanos, ¿saben de que la lepra es un sinónimo de pecado? ¿Saben que el pecado es la lepra del día de hoy? El pecado es esa lepra que hoy necesita ser curada. El pecado nos tiene llenos de esa lepra. Y necesitamos ser sanados. Y muchas veces lo declaramos desde aquí, soy pecador. Pero como estamos entre puros pecadores, no discernimos. Y nos sentimos como aquellos leprosos, aislados de la sociedad. Aislados y necesitamos de un Salvador. Necesitamos de aquel que nos puede dar esa limpieza. Porque dice que, sin embargo, así como hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe, así debe de haber en nosotros uno que comience a tener fe y decir que Jesús le puede sanar del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué está aquí? La ley de Dios. Usted observe estas leyes y pregúntese, ¿en cuál fallo de estas? ¿En cuál estoy fallando de estas leyes? Porque en la que yo estoy fallando de estas leyes, yo puedo decirle a Jesús, Jesús, estoy fallando en esto, Jesús. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar a no tener dioses ajenos? ¿Me puedes ayudar, Jesús? ¿Le va a decir que no? ¿Me ayudas a no a no inclinarme ante esas imágenes, ante esos ídolos? ¿Me puedes ayudar, Jesús? Entonces, si creemos que Jesús nos puede ayudar, ¿podemos vencer? No por nosotros. Podemos vencer únicamente por Jesús. Únicamente Jesús es el que te va a ayudar a vencer. Por eso, mis hermanos, a veces es triste decir que no podemos. Claro, no podemos nosotros por nosotros mismos. Pero aquel que es el camino, la verdad y la vida dice, separado de mí, no puedes hacer. Entonces, si yo no puedo vencer, ¿qué me está diciendo Jesús? ¿Que estoy qué? Separado de Él. Eso es lo que dice la Escritura, no es lo que digo yo.
La Escritura dice que si yo no puedo vencer es porque estoy separado de Él. Si yo no puedo hacer esto es porque estoy separado de Él. Porque Pablo mismo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero después decimos, es que no puedo. Es que no se puede. Por eso no podemos, porque queremos hacerlo solos y sin Cristo. Por eso, hermanos, es que necesitamos a Jesús. Estamos en la iglesia, pero estamos sin Jesús. Estamos en la iglesia, estamos sin Jesús. Vamos para allá, vamos sin Jesús. Vamos sin Jesús. Necesitamos invitar a Jesús a cada momento y decirle, Señor, voy a ir a esto, ve conmigo, Señor. Señor, voy a trabajo, ven conmigo, Señor. Porque yo sé que separado de ti no voy a poder hacer nada, todo me va a salir mal, la gente me va a decir, o yo mismo voy a actuar de esta manera, yo voy a actuar de esta manera, porque estoy sin ti, estoy separado de ti y separado de Jesús. Yo voy a decir cosas y a maldecir y a decir. Pero si yo invito a Jesús conmigo a mi vida, que muere en mí, mi vida va a ser diferente. Porque dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que necesitamos, que Cristo viva en nosotros, para que nosotros empecemos a caminar en una vida ¿de qué? De obediencia. Cuando caminamos en una vida de obediencia, entonces empezamos a ver la vida de una manera diferente. Empezamos a sentir ese deseo por vivir, ese deseo por amar, ese deseo por servir, ese deseo de sonreír, ese deseo de tomarle sentido a la vida. Hermanos, la vida es bonita, la vida es hermosa, pero sin Jesús no es hermosa. Sin Jesús es pelear, sin Jesús es ofender, sin Jesús es decir y maldecir. Pero con Jesús todo se puede. Ahora vemos aquí que no sabían cómo llegar a Jesús y además se preguntaban si Cristo le sanaría a él. Aún así él iba con esa mentalidad, pero yo no sé si Jesús me vaya a querer sanar a mí porque pues estoy leproso, estoy contaminado, no creo que se vaya a poder acercar a mí y quererme a recibir, sanar. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que hacían con él, los mismos sacerdotes lo corrieron allá. Entonces él luchaba y decía, pero me irá a sanar, podrá curarme. Por eso dice y Jesús teniendo, el versículo 2 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, porque él, hermanos, a pesar de todo, él luchó, él esquivó, él dijo, yo voy a poder llegar a Jesús porque esa es mi única oportunidad. Era la única oportunidad que tenía. No sabemos qué tan avanzada estaba la enfermedad ya de ese leproso, porque las enfermedades avanzan, las enfermedades no permanecen en un solo punto, sino que la enfermedad va avanzando cada vez. Entonces él ya se sintió en un momento de desesperación. Nació un rayo de luz y un rayo de esperanza, un rayo de fe, y dijo, me levantaré y voy a ir, como dijo el hijo pródigo, me levantaré y iré a mi padre. Él le dijo, me voy a levantar y voy a ir a Jesús, porque aunque yo tenga dudas, aunque yo tenga luchas, yo voy a llegar a él, porque sé que él me puede sanar. ¿Ustedes creen que Jesús lo iba a rechazar? No, Jesús nunca te va a rechazar. Acércate a Jesús, dile cuál es tu situación. Dile, Señor, esto es lo que yo tengo, yo no puedo con él. ¿Puedes limpiarme? ¿Puedes sanarme? ¿Puedes quitarme este dolor que tengo? Solo Jesús, solo Él puede hacerlo. Entonces Él dice en el versículo 2, en el capítulo 41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿quiero qué? Sé limpio. Y ese hombre fue limpio, mis hermanos.
Entonces dice, le vio poner sus manos sobre los enfermos, vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció ¿en dónde? En su corazón. Cuando él vio que esas personas eran sanadas, su corazón se fortaleció y dijo, ay, aquí hay esperanza para mí. ¿Has visto a alguien sanarse de tus hermanos? También tú puedes ser sanado. Nuestra primera enfermedad que debe ser sanada es nuestra enfermedad mental. Tenemos una enfermedad mental que no es que estemos locos, pero tenemos una enfermedad en la mente. Esa mente necesita ser limpiada y únicamente puede ser limpiada por Jesús. Solamente Él puede limpiar nuestra mente, cambiar nuestro estilo de vida. Gracias a Dios que mi Dios ha empezado a hacer algo en mí y espero que Dios haga algo en ti. Dios quiere que primeramente nos entreguemos a Él. Que nos entreguemos a Él y le digamos, tal como estoy, Señor, me entrego a ti. Tal y como estoy. Yo no sé cómo estás tú. Yo no sé. Pero así como estás, ve a los pies de Jesús y dile, Señor, aquí estoy. La fe se fortaleció en su corazón, se acercó más y más a la muchedumbre, hermanos. Él iba como los animales salvajes que van para ver a su presa sigilosamente. O sea, él tenía que cuidarse porque si lo miraban no lo iban a poder dejar llegar. Él tenía que luchar. Por eso les digo que llegar a Jesús no es fácil, mis hermanos. No es decir yo creo y ya. No, ese hombre creyó que Jesús le podía sanar, pero aún creyó. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que caminar, tuvo que avanzar hacia Jesús y tuvo que luchar, obstáculos, hermanos. En la iglesia vas a tener muchos obstáculos que no te van a querer dejar llegar a Jesús. Pero ¿saben qué fue lo que a ese hombre no le impidió llegar a Jesús? Porque llegó hasta con Jesús. ¿Saben qué fue lo que pasó con él? Que su enfoque ya no era la gente. Su enfoque empezó a ser Jesús. Cuando su enfoque empezó a ser Jesús, no le importó la gente. No le importó el que estaba a su lado, no le importó, porque él, a pesar de que iba a tener que caminar, él puso su mirada en Jesús y no miró a los lados, no miró nada y llegó a Jesús. Jesús quiere así que tú llegues a Él. Él quiere que tú llegues a Él, que no mires al que está a tu lado, qué está haciendo, qué no está haciendo. Él quiere que tú te enfoques en Jesús. Cuando te enfocas en Jesús, Jesús te va a decir qué debes de hacer. Jesús te va a decir qué palabras debes de decir, qué acciones debes tomar, cómo debes de dirigirte, cómo debes de avanzar, pero que Él sea tu guía. No seas tú tu propio guía, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un ciego lleva a otro ciego de la mano? Pues los dos caen, ¿sí? Entonces, el único que nos puede dar esa esperanza es Jesús. Ahora, algunos trataron de evitar que se acercara a Jesús, pero él ni siquiera los miraba, tenía puesta su mirada, solo pensaba en la bendita curación de su enfermedad. ¿Cuál es nuestra enfermedad? Cada uno examinémonos y esto es mi enfermedad. Todos tenemos un tipo de enfermedad. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales, hay enfermedades en las cuales nosotros no podemos sanar, no podemos vencer. Únicamente Jesús puede hacerlo. Ahora,
Hermanos, como lo dije hace un momento, pero hay una enfermedad más terrible que la lepra, y su nombre es pecado. ¿Qué dice Isaías 1, 5 y 6? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice la Escritura: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, necesitamos ser sanados de esas enfermedades. Mientras no vayamos a Jesús a que nos sane, vamos a seguir viviendo desordenadamente, vamos a seguir viviendo vidas dobles, vamos a seguir viviendo vidas cómodas, vamos a seguir llenos de lepra. Vamos a vivir leprosos por el resto de nuestras vidas. ¿Quieres vivir con esa lepra por el resto de tu vida? No. Por eso Jesús está aquí. Jesús quiere limpiarte de esa lepra. Jesús quiere sanarte de esa lepra. Jesús quiere que nazcas de nuevo. Jesús quiere darte una nueva vida, quiere darte una nueva oportunidad. ¿Quieres recibir esa oportunidad? ¿Quieres recibir la sanidad? ¿Quieres? Así preguntaba Jesús a los enfermos: ¿quieres ser sano? ¿Por qué les quería? Porque miren, hay muchos que van a decir así: yo sí quiero ser sano, pero va a haber otros que van a decir que no quieren ser sanos. Yo quiero ser sano, pero otro va a decir: yo no quiero. Por eso Jesús preguntaba: ¿quieres? Esta tarde te pregunta Jesús: ¿quieres ser sano? Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Él dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres que Jesús entre a tu corazón? ¿Quieres entregarle a Jesús tu enfermedad? ¿Quieres entregarle a Jesús tu problema? Si tú quieres, levanta tu mano y vamos a orar por ello. Pero antes de esa oración, quiero decirte, mi hermano, que tal vez si no es hoy, tal vez tampoco haya un mañana. Muchas gentes postergan a veces su salvación para mañana. Y muchas personas ya no han llegado a ese mañana. Para muchas personas ya el día de hoy ya no existió para ellos. Muchas personas, fíjese lo que voy a decir. Hay muchos hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que viven sin Cristo. Hay muchos hijos de Dios que viven sin Cristo. Saben de que en Jeremías, déjeme ver por último si en Jeremías capítulo 7, Jeremías, voy a ver, no quiero equivocarme, Jeremías,
Esto me salió ahorita, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni a este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¡Wow! Fíjese lo que está diciendo. El verso 10 dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis. Mire lo que dice esa gente: libraos somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dios les hablaba, pero ellos estaban sin Dios. ¿Podemos estar igual? ¿Oyendo mentiras? Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque podemos estar escuchando mentiras y creyéndolas que son verdad. Y por eso no avanzamos, por eso no somos sanados, por eso no hay en nosotros vida nueva. Porque eso es lo que le dijo Jehová a Jeremías que dijera, que se parara en la puerta y dijera. Hermanos, a veces no queremos decir nada, pero tenemos que decir que si nosotros no enderezáis vuestros caminos, vamos a perecer. Vamos a perecer si no enderezamos vuestros caminos. Y es triste ver que duramos 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y no hubo un cambio. Porque dijo él: somos limpiados, pero para seguir haciendo estas abominaciones. Nomás para eso fuimos limpiados, para volverlas a hacer. Es lo que está diciendo el versículo. Y qué tristeza, mis hermanos. Pero hay esperanza. Hay esperanza de que comencemos una vida nueva con Jesús y decirle: Señor, si quiero me limpies, quiero ser limpio, quiero vivir una vida agradable a ti. Quita de mí toda impiedad, quita de mí toda injusticia, quita de mí todo aquello que me aparte de ti. Quítalo, Señor, y únicamente haz que yo fije mis ojos en ti. Únicamente fija los ojos en Cristo. Cuando fijes los ojos en Cristo, tu vida cambiará. Cuando Pedro fijó los ojos en Jesús, Pedro caminó sobre el agua. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, empezó a ahogarse. No quites los ojos de Jesús. Por favor, no quites los ojos de Jesús. Sigue mirando a Jesús. Mira a Jesús. No mires al hermano Sergio, no mires a nadie. Mira
a Jesús. Él es el único que te puede dar paz. Él es el único que te puede dar esperanza. Él te está ofreciendo una vida eterna. ¿Quieres esa vida eterna? Amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a escuchar un canto que si prestamos atención a esas letras nos van a hacer reflexionar. Que Dios me los bendiga.